Hacemos línea ahí. Bueno, mañana marcha por la noche de los lápices, ¿no? Para recordar a los compañeros y las compañeras. Y ahora la vigilia acá enfrente nomás. Exactamente, sí. Bueno, como todos los años, hacemos la vigilia acá en la plazoleta de los lápices, organizada por el Bachillerato de las Artes. Que a su vez es el colegio que tiene más desaparecidos de las noches de los lápices. Son 2 y después se dividen los otros 8 por algunos colegios. Y que la idea es básicamente juntarnos, por ahí generar alguna expectativa de la marcha de mañana, poder compartir con compañeros y bueno, y mañana temprano ya alistar todo para la marcha. ¿Se habla ahí entre los compañeros y las compañeras del estudiantado de este momento? Pues yo recuerdo que en particular y personalmente la marcha de la noche de los lápices fue como el puntal político. Fue por ahí que empecé a descubrir que había ahí una organización colectiva que estaban ¿sigue funcionando como el puntal por donde se entra? Sí, la verdad que sí. Más que nada porque yo, por ejemplo, hablando con alguna gente que vivió la militancia más de los 70, nos cuentan que era medio un raro si no militabas en esa época. Ahora se dio vuelta y es como los raritos somos los que militamos. Mucha gente entra a la militancia por el 16 de septiembre, sobre todo a través de los centros estudiantes, como también en las facultades o en muchos lugares. El gremio es el que te termina llevando a la organización colectiva. Pero sí, para mí es el como punto de inflexión. También porque se hacen muchas charlas que por ahí a los chicos los hace dar cuenta de cosas que antes no. Por ejemplo, la Legión, hoy tuvimos una charla con Pablo Díaz, que es uno de los sobrevivientes de la Noche de los Lápices. Además es exalumno de la Legión al momento de su desaparición. Y veías a muchos chicos que por ahí no militan, que igual terminaban llorando, que terminaban conmovidos y que decían yo voy a marchar mañana y no sé qué cosa. Y ahí es como que también te das cuenta que los haces entrar en razón de algo que por ahí no lo tenían tan a pecho. También, sobre todo, cuando vos vas conociendo las vivencias o también cuando vas compartiendo con compañeros de tu misma edad esos pensamientos, siento que ahí sí se genera el punto de inflexión de decir, bueno, para mí tengo que sumarme a esto y quiero ser parte. Y sobre todo pienso que es muy particular el momento político, social, cultural que estamos viviendo en un gobierno nacional que nos ataca, seas quien sea, salvo que seas millonario, ¿no? Y tengas algo de poder económico. Es un momento donde también toma mayor relevancia el momento de lucha. Total. Y mira qué loco lo que nos está pasando de que ahora los chicos... Cuando recién había ganado Milei, lo que nos pasaba, por ejemplo, era que por ahí los chicos sí estaban más de su lado. Y ahora ya casi 2 años de gobierno no están para nada. Y aparte les avergüenza un poco. Que para mí no es el sentido. O sea, yo no quiero lograr que se avergüencen, claro, sino una recapacitación de qué es lo que queremos como país. Pero les avergüenza... Pero igual siguen manteniendo una lógica de sacar la política de todo. Por ejemplo, en mi colegio se empezó a dar una discusión de decir, no sé, bueno, la consigna de la marcha de mañana, la adelanto por las dudas, va a ser contra el FMI, los vendepatria, 30.000 razones para liberar a Cristina. Y ahí los chicos empezaron a decir que por qué se tenía que meter lo político en un hecho meramente como conmemorativo, lo decían ellos. Y ese es el tema también, creo que ahora que la juventud está atravesando, sobre todo la juventud militante, de intentar cambiar esta lógica. Primero de hacer entender que todo obviamente va a ser político y sobre todo una marcha. Además de que los centros de estudiantes sí o sí tienen que ser políticos. Después se habla si son partidarios o no. Sí, sí. Pero político van a ser y una marcha siempre va a ser política y hasta te diría que partidaria en todos los casos. Te agrego que quizá está bueno, ¿no? Que puedan dar su visión de las cosas como para poder dar esa discusión. Sí, obvio. Yo Digo, perdón, pero peor es el que no te dice nada y no te pone ni siquiera en cuestión eso, imagino. Claro,
yo creo que uno de los mayores aprendizajes que nos podemos tomar de que haya ganado el gobierno nacional que tenemos ahora es que nunca una discusión va a estar cerrada, sobre todo, y que no hay discusiones en vano. Nada. O sea, por ejemplo, vimos que para nosotros estabas al lado de que eran 30.000 desaparecidos y después hay gente que lo empezó a cuestionar. Ninguna discusión está saldada y me parece que cuando aparecen no nos tenemos que como poner a la defensiva, sino decir sí, está bueno y defendamos nuestra postura. Porque total, a ver, si a mí me dicen no son 30.000, yo te puedo venir a decir, che, no, son 30.000. Tengo mis argumentos. Claro. Porque si no, sí lo que parece es que cuando damos una discusión saldada es que no tenemos argumentos, nos quedamos sin argumentos. O las nuevas generaciones tampoco los van aprendiendo. O sea, tuvimos que hacer formaciones para un montón de secundarios porque creíamos discusiones que ya estaban resueltas, que no estaban resueltas y los chicos las tenían que salir a dar. Entonces me parece bueno siempre, aunque por ahí parezca al pedo, que no sirve, siempre sirve. Porque siempre te vas a encontrar a alguien que no opine como vos y vos necesites argumentos. Aparte, sobre todo para pensar. Es un buen ejercicio, sí. Es un buen ejercicio, pero aparte nosotros no podemos bancar una ideología sin saber cuáles son nuestros argumentos o razonar esos argumentos también. Sí, yo siempre tuve el pensamiento de que las discusiones, viste, no, muchas veces se toman como ganar-perder. Pero para mí ni se ganan ni se pierden. Para mí en una discusión el desafío es plantar una ideita en la otra persona y dejarle ahí una pregunta dando vuelta. Y me parece que ahí empezás como a generar algo. Total. Bueno, es la famosa batalla cultural, en síntesis. O sea, las discusiones son la síntesis de la batalla cultural, que en sí es empezar a generar en el pensar general algo que te beneficie. Por ejemplo, bueno, ahora el gobierno nacional y en las elecciones también su batalla cultural fue decir que todos eran chorros. Que a mí me parece una discusión, por ejemplo, que hay que dar, y yo obviamente te puedo decir, para mí no es chorro por tal y tal cosa, tal persona, pero también como empezar a plantear, bueno, es una discusión utópica. O sea, de acá hasta, no sé, la otra punta del mundo, lamentablemente hay corrupción en todos los sentidos, no solo en la política, pero en todos los sentidos hay corrupción, y a veces sobre todo política. Lo que sí me parece es que primero hay que saldar una discusión de decir, bueno, ¿con quién está mejor la gente? ¿Con qué puede vivir? ¿Con qué pueden comprar un pan? Sin preocuparse tampoco si van a tener que, no sé, ir a buscar otra casa o irse a volver a vivir con sus viejos porque no tienen cómo pagar el alquiler. Y después, bueno, decir son chorros o no, que me parece una discusión que hay que dar. No la deslegitimo, pero sí es como estamos muy alejados de la realidad. O sea, yo creo que, por ejemplo, con 50% de pobreza nos tenemos que empezar a discutir cómo va a comer la gente y no si están robando o no. Que igual es esto, lo pusieron tanto como esta batalla cultural que al final les terminó jugando en contra con el famoso 3% de Karina. Entonces me parece eso, que las discusiones no están cerradas, que es toda una batalla cultural, que además siempre les va a terminar jugando en contra, y aparte no hay que creer a veces tanto lo que se dice, porque ellos se muestran como el gobierno más transparente que pueda haber, pero al fin salió que roban como, como se podía y en todos lados. Y eso se sabe, eso es lo que se supo nada más, ¿no? Habrá que esperar. Te consulto porque nosotros acá en general, alguien se va a enojar, pero somos todos más 30 en la radio. ¿Qué habla la juventud? ¿Qué discute? ¿Qué le preocupa? Lo que se hablaba mucho antes era la salud mental. Ahora por ahí no es tanto, que también es peligroso porque Argentina es el segundo país de Latinoamérica, esto me lo dijo Pablo Díaz hoy, el segundo país de Latinoamérica con más tasa de suicidios. Entonces es algo a lo que le tenemos que prestar atención. La juventud ahora lo que habla es el futuro. El futuro igual más desde un lado, no de decir, bueno, me preocupa mi futuro, voy a militar por esto, sino me preocupa mi futuro, cómo me lo resuelvo. Que está bien. ¿De qué voy a laburar? Claro. ¿Dónde voy a vivir?
Pero, por ejemplo, estamos viendo que hay muchas salidas por oficios. Ahora estamos viendo que en los centros culturales y en localidades de barrios lo que más convoca a los pibes es talleres de oficios que en un mes, 3 meses ya pueda salir a laburar. Como las chicas que hacen uñas, los chicos como barberos o cosas así. Y no se apunta como antes a una realización, no sé, universitaria, el conseguir un empleo y no sé qué cosa. Entonces, lo que se habla es esto del futuro y también es algo totalmente lógico porque ves que ya personas de más 30 no están pudiendo alquilar y que se les complica. Imagínate a un chico que recién está saliendo de la, de la facultad, que nunca tuvo un ingreso propio, que no sabe si va a poder conseguir un laburo en blanco. Es el futuro más inmediato, ¿no? El que claro, preocupa. El futuro más inmediato de decir, bueno, ¿cómo voy a sobrevivir? Porque aparte la mayoría va a querer obviamente independizarse de sus padres, creo que es la meta de todos, de cualquier ser humano. Entonces sí, depende. Después queremos volver, a los 35 vemos. Pero bueno, está esa cosa de decir, bueno, yo quiero tener mi casa, claro, poder pagar el alquiler. Ya decir una casa propia es como algo muy lejano. Súper utópico. Pero pagarse el alquiler, tener un medio de transporte alternativo que no sea el transporte público, no para desprestigiarlo, pero obviamente uno siempre quiere, no sé, llegar a tener su auto y poder moverse tranquilamente. Entonces esas son las preocupaciones y por ahí entra el decir, ¿cómo me voy a bancar a mí mismo? ¿Cómo voy a salir de esta? Y lo que se tiene que lograr es que la salida sea colectiva, que es lo que siempre decimos. También ese es el significado de la Noche de los Lápices. Por ejemplo, esta consigna que nosotros planteamos no es una consigna vacía. O sea, nosotros decimos que hay que liberar a Cristina porque nos parece que es la que encarna el proyecto donde nosotros podemos estar incluidos y vamos a poder prosperar. Por eso decimos que la salida tiene que ser colectiva y con todos adentro, más allá de que los que quieran o no a Cristina, o los que sean peronistas o no, o lo que sea. Si tiramos todos para un lado distinto, obviamente no se va a poder y las cosas se van a estar complicando mucho más. Pero sí, la juventud habla de eso. Qué importante, sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces a través de la película de La Noche de los Lápices se romantiza un poco la tarea que tenían los compañeros y las compañeras, que eran militantes recontraformados, que no fue solo lo del boleto. Digo, ellos pensaban en un país, pensaban en un futuro, claro, eran parte de ese pensamiento y no fue casualidad que los vengan a buscar a ellos, no fue solo el boleto. Sí, total. Sí, no, es una lucha que estamos dando bastante, porque siempre es verdad que lo que les servía a ellos, como la teoría de los dos demonios, es decir también que los chicos de La Noche de los Lápices solo luchaban por un boleto. Que ahí entra nuestra discusión de decir, no, venían a cambiar la realidad. El boleto es una parte de cambiar esa realidad, porque hoy lo hablaba con Pablo Díaz y lo dijimos es la herramienta de permanencia más fuerte que pudo lograr la escuela. Porque está para la escuela privada, para la escuela pública, la escuela en general, que los chicos puedan ir sin importar si tienen o no para pagarse el transporte. Pero además eran pibes que militaban en los barrios, que militaban en sus organizaciones. Cuando la UE se disolvió en plena dictadura, empezaron a militar en la informalidad. No eran personas que se quedaron en sus casas después del boleto, lo militaban todos los días, como sigue pasando ahora igual. Los chicos que estudian y que militan en sus centros de estudiantes en el secundario, la mayoría no se queda en eso, sale, visita, vamos a las facultades, vamos a barrios por ahí un poquito más carenciados y que no puede llegar una educación más digna y hacemos el apoyo escolar, vamos a las marchas. Eso para mí hay que tener en cuenta y es verdad que se romantizó en todo sentido y es una lucha que también tenemos que dar de vuelta porque todos dijeron, no, solo por militar el boleto estudiantil, que por ahí fue la lucha que más representó. Claro, la más visible.
Pero sí, fue algo... Aparte, también, por ejemplo, se ve en la misma película de La Noche de los Lápices. Los chicos militaron por el boleto y antes de que lo sacaran, ya estaban haciendo carteles y por ahí grafiteadas a los colegios diciendo fuera la dictadura militar. Sí, sí, sí. Hoy, por ejemplo, vuelvo con Pablo Díaz, pero por ahí es la herramienta de información más cercana que tengo ahora. Nos contó que a él lo habían agarrado haciendo una pintada en el baño del colegio diciendo, bueno, esto era ya post cuando sacaron el boleto estudiantil en la dictadura, diciendo que vuelva el boleto estudiantil, que se vaya a la dictadura militar. Entonces como que su militancia no queda ahí. Claro. O sea, No era simplemente como por ese papelito claro. en ese entonces de un boleto. Definitivamente. Claudio de Hacha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Racero, Horacio Húngaro, Gustavo Calotti, Pablo Díaz, Patricia Miranda y Emil Semoller, presentes siempre, algunos de ellos sobrevivientes, otros todavía los seguimos buscando. Bueno, acá está el producto de su lucha, el compañero Unai de Arrieta de la Legión, integrante de la UES también. Bueno, nos encontraremos mañana en la marcha. ¿Desde qué hora y desde dónde? Se convoca a las 14 horas desde Plaza Olazábal 7:38 y se marcha todo por 7 hasta el Ministerio de Obras Públicas 7:59. Ahí estaremos nuevamente a 49 años de aquel suceso fatídico y bueno, ya de cara a los 50 años, ni más ni menos. Unai, muchísimas gracias por esta visita. Muchas y ahora gracias nos vemos acá enfrente. Cualquier cosa estamos haciendo un guiso, así que por ahí cenamos juntos. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Y bueno, toda la fuerza para la lucha. Nosotros vamos llegando al final de nuestro programa. Nos vamos a volver a encontrar el jueves hasta las 8 de la noche con esto que se llama Las Tres Banderas, como siempre al aire de La Soberana Radio. Será hasta entonces. Chau, chau.